Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad y el privilegio, Señor, que nos das de estar delante de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos, Señor. Y nosotros tenemos la certeza en esta mañana de que eres tú, Señor, quien está en medio de nosotros, guiándonos, enseñándonos, instruyéndonos, Padre, revelándonos la verdad por medio de tu palabra, Señor. El anhelo en nuestro corazón es poder conocerte cada vez más para poder también tener una vida que sea agradable a ti, Señor. Te damos gracias porque tú vas guiando nuestros pasos, porque podemos tener la certeza, Señor, de que tú nos guías por caminos de vida, dice tu palabra, por caminos de sabiduría, Señor, por caminos de verdad y justicia, Señor. Nos ponemos en tus manos y ponemos este tiempo, Señor, y todo lo que vamos a compartir, Señor, en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues retomando lo que empezábamos a ver el día de ayer, decíamos que toda esta verdad que hemos venido estudiando, que es la verdad de que Dios existe, pues tiene un impacto directo en cada uno de nosotros. Y ese impacto, bueno, tiene, por supuesto, muchas dimensiones. Yo ahorita me estoy enfocando en una que considero que es de las más importantes, que es nuestra identidad, y que además vemos que es una carencia muy fuerte que hay en nuestros días, ¿no? Y esto pues no es casual, o sea, el hecho de que, les decía, nosotros como sociedad me refiero, tomemos la decisión de sacar a Dios de la ecuación, de decir Dios no existe, no podemos pensar que no tenga implicaciones. Y en realidad el punto es que muchas veces no se logra ver cuál es como la conexión entre la existencia de Dios y este tipo de cosas, ¿no? Nuestra identidad, el propósito de nuestra vida, el significado, la moralidad, como lo hemos visto. Entonces, todo ello, en el momento en que nosotros dejamos a Dios fuera, pues en realidad empezamos a perder sentido. Vamos a llegar a esa conclusión. Sin embargo, quiero que retomemos, veíamos que hay cualidades de Dios en su palabra, que son cualidades que lo definen a Él de una manera este, única, como un ser único, que es el que Él sea eterno, el que sea todopoderoso, el que esté presente en todos lados. Pero hay otras cualidades de Dios que vemos que no únicamente están en Él, sino que Él las puso también en nosotros al crearnos, ¿sí? En los seres humanos. Entonces empezamos el día de ayer a ver algunas de ellas. Vimos lo que es la cualidad del amor, ¿sí? Encontrábamos algunos versículos, esta primera de Juan, capítulo 4, donde habla acerca, pues, todo lo que es la carta de Juan, esta primera carta de Juan habla acerca de la trascendencia del amor, pero específicamente hay un verso que dice Dios es amor. Y esto lo estamos ligando también al entender que la ley moral que Dios establece no es algo que Él dicta de manera arbitraria, sino que entendemos que esa ley moral surge de quién es Dios, de su misma esencia, de su misma naturaleza. Y esa misma esencia o naturaleza es la que Él pone en nosotros cuando nos crea. Y es algo que tenemos todos los seres humanos, independientemente de que en un momento dado decidamos seguir por esa ley o decidamos desobedecerla, que ese también es un atributo que Dios nos da a nosotros los seres humanos, ¿no? La capacidad de decidir. Si lo podemos definir también dentro de una cualidad es la libertad. Dios nos da libertad. Y esa libertad pues lleva implícito el que nosotros podamos optar por amarlo y por obedecerlo, como podamos también tomar la decisión de hacer a un lado a Dios y de desobedecer su ley, que es lo que vemos que ha ocurrido también a lo largo de la historia desde el principio de la creación, ¿de acuerdo? Veíamos también la segunda cualidad que es la verdad. Vemos en Juan 14:6 cuando Cristo hace esta afirmación que dice: "Yo soy el camino, la verdad y la vida",
y nadie viene al Padre si no es por mí. Y vemos que algo que resulta chocante para la gente que no cree en Dios son como estas afirmaciones absolutas que hace Dios, que hace Cristo en su palabra, que no dan lugar a entrada, digamos, de otras filosofías, religiones, tradiciones humanas, etcétera. O sea, Él es como muy tajante. Él dice, yo soy la verdad, no dice yo soy una de múltiples verdades y tú puedes elegir la que tú quieras porque al final de cuentas todos los caminos llevan a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, en la medida que nosotros vamos entendiendo esto, nos damos cuenta que lo que está haciendo Dios es trazar un camino que es un camino certero, ¿sí? Pero lo que también nos dice la palabra de Dios es que ese camino, que es el camino que nos conduce a la vida, es un camino angosto, por el cual dice pocas personas entran, pocos son los que se salvan. Y es triste porque realmente mucha gente, sino decir que todos los seres humanos en un momento dado, pues lo que estamos buscando es la verdad. Sin embargo, en esa búsqueda, muchos terminan perdiéndose en caminos de engaño, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, la invitación es siempre necesitamos nosotros estar ejercitando nuestro discernimiento para entender realmente cuál es ese camino de vida, ese camino que Dios está señalando, ¿de acuerdo? Vamos a pasar entonces a la tercer cualidad, que es la cualidad de la justicia. Y les voy a pedir que me acompañen, vamos a leer algunos versículos, Deuteronomio 32, 4 y 5, Deuteronomio 32, 4 y 5. Dice la palabra de Dios, del fuerte cuya obra es perfecta, está hablando del Señor, si leemos desde el verso 3, dice, porque el nombre del Señor invocaré, engrandeced a nuestro Dios, del fuerte cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Es una cualidad que vemos que hay en Dios, es su justicia. Dice, se corrompieron, hablando de los seres humanos. Su mancha es que no son hijos suyos, son generación torcida y perversa. Entonces vemos ahí el contraste de la justicia de Dios contra la maldad del hombre. Vamos al Salmo capítulo 5, verso 8. Salmo 5:8 dice, guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Y esto es algo que pues a mí me parece maravilloso, me sorprende el hecho de que nosotros como seres humanos, cuántas veces equivocamos, vuelvo a repetir el camino, dice la palabra de Dios que torcemos nuestras sendas. Sin embargo, es maravilloso de Dios que Él puede tomar esos caminos torcidos y hacerlos derechos, ¿sí? Vamos ahí mismo en el Salmo, capítulo 11, verso 7, que dice, porque el justo Señor, perdón, amó la justicia, al recto mirará su rostro. Un verso más aquí en Salmo, el 33, 5. Dice, hablando acerca del Señor, vamos a leer desde el 4 también, porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con verdad. Nuevamente vemos esta cualidad de la verdad. Y luego en el 5 dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Ahora, esto también es algo asombroso. Cómo Dios puede en un momento dado integrar algo que aparentemente podría ser incompatible, que es la justicia
con la misericordia, ¿sí? Hablando respecto a esto, creo que ya les ponía yo un ejemplo con anterioridad. Si nosotros llevamos, por ejemplo, a un niño que fue violado delante de un juez, y ese juez es justo, lo que nosotros esperaríamos es que tomara al violador de este niño y le impusiera una sentencia que pudiera ser cárcel, que pudiera ser pena de muerte, qué sé yo. Sin embargo, si nosotros habláramos de un juez misericordioso, lo que él haría sería dejar libre a este violador a pesar de lo que hizo, ¿no? Entonces, pero iría algo que sería como en contra de la justicia. Entonces, estas cualidades de Dios, vuelvo a insistir, pareciera que son incompatibles. Sin embargo, está la grandeza de Dios, que Él logra ejecutar una justicia plena, una justicia, vamos a decirlo así, sin doblez, cumpliendo también con otra cualidad que es su misericordia en la cruz del Calvario, ¿sí? Ahí es donde nosotros podemos ver reunida la justicia de Dios, la misericordia y el perdón y el amor hacia el ser humano, ¿sí? Porque Cristo viene a esta tierra y Él satisface ese requerimiento de justicia que era la muerte por como pago, perdón, por el pecado, pero al mismo tiempo que Él está pagando por esa justicia, por ese precio que demandaba la justicia por el pecado, al mismo tiempo Él nos está liberando del pago a nosotros por amor y en eso manifiesta su misericordia. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo, digamos, más importante que hay respecto a la justicia y la misericordia de Dios que están juntas, ¿sí? Ahora, vamos a ver, y quisiera preguntarles si alguno de ustedes recuerda algún versículo en el cual viene el mandamiento de Dios hacia nosotros relacionado con la justicia. Ok, Amarás a tus padres, honrarás a tu padre y a tu madre. ok, eso más que justicia es honra, es, vamos, es otro mandamiento, pero gracias, Edith. Ahorita vamos a seguir viendo. Vamos a ver, por ejemplo, Santiago capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 19. Este es un mandamiento muy, muy específico. Dice, por esto, hermanos míos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y aquí dice, ¿por qué? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es actuar con justicia? Pues aquí nos está diciendo, ¿no? Y nos damos cuenta que esto muchas veces va como en contra de la naturaleza del hombre. A nosotros nos va más rápido la lengua, más rápido buscamos defendernos, más rápido buscamos argumentar que escuchar. Sin embargo, aquí lo que Dios nos dice es que seamos prontos para oír. O sea, primero escucha, guarda silencio. Después habla y además sé tardo para irarte. ¿Por qué? Porque tu ira no obra la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, esta es uno de los mandamientos relacionados con justicia. Vamos a ver otros. En El justo por Miqueas, la fe vivirá. perdón, El justo por la fe vivirá. el justo por la fe vivirá. Esa es una declaración, más que un mandamiento. Entendamos a qué se refiere con ser justo, a qué somos llamados con este mandamiento, con esta cualidad. Eh,
Les voy a dar un poquito de antecedente. Les comentaba el día de ayer que cuando Dios entrega la ley escrita, lo que se conoce como la Torá, por medio de Moisés, se entregan, nosotros consideramos que son 10 mandamientos, son los que vemos que vienen en Éxodo 20. Sin embargo, la totalidad son 613 mandamientos entregados por medio de Moisés al pueblo de Israel. Esos 613 mandamientos, en un momento dado, David los toma y de ellos hace 15 mandamientos. De esos 15 mandamientos, Isaías los toma y hace 11 mandamientos. Y después Miqueas lo resume en 3 mandamientos, que es lo que viene en Miqueas capítulo 6, verso 8. Para que finalmente, cuando se le pregunta a Cristo cuál es el mandamiento más importante, les decía el día de ayer, él no lo resume en uno solo, él no dice únicamente amarás a tu prójimo, o no dice únicamente amarás a Dios, sino que estos dos mandamientos, dice la palabra de Dios, que en ellos se completa o se integra todo lo que es la ley y los profetas. Y decíamos que el amor hacia el prójimo no tiene forma de llevarse a cabo si no amamos en primer lugar a Dios, ¿sí? Y decíamos que esa es también la enorme diferencia entre, vamos a llamarlo así, el evangelio, ¿sí? Y cualquier religión. Cualquier religión te dice, ama a tu prójimo. Pues sí, suena bien bonito, pero eso no es posible si no amamos antes a Dios, ¿sí? Porque, insisto, no estoy hablando de un amor de simplemente palabras, de simplemente abrazar a alguien a quien queremos, sino que el amor que Dios establece por medio de su palabra es un amor trascendente, es un amor que implica no solo, dice, amar a los que nos aman, sino amar a nuestros enemigos, orar por los que nos aborrecen, bendecir a los que nos ultrajan y persiguen, eso dice la palabra de Dios. Y eso en ninguna religión lo van a encontrar, en ninguna filosofía. Entonces, Miqueas 6:8, ¿qué es lo que dice? Oh hombre, él te ha declarado qué es lo bueno y qué pide el Señor de ti. Solamente hacer juicio recto, eso es, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Hacer juicio recto. Vamos a ver ahorita qué significa hacer juicio recto. Acompáñenme a Ezequiel 45, por favor. Vamos a leer desde el verso 9. Así dice Dios el Señor: basta ya, oh príncipes de Israel, quitad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo. Fíjense, algo que ocurrió en el tiempo en que Cristo estuvo en la tierra es que él le decía al pueblo, escuchen la enseñanza de los fariseos y hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y uno de los conflictos que tenía justamente con este grupo es, ellos imponen sobre el pueblo, ¿sí?, mandamientos que ellos mismos no son capaces de llevar o de tocar, incluso dice, con el dedo meñique. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento dado, y esto es un poco, digamos, como de historia, ¿sí?, previo a la venida de Cristo, se llevó a cabo todo lo que era la interpretación de la palabra de Dios, de la Tanaj, de la Torah, por parte de los eruditos. Y estos eruditos lo que hacían era como establecer reglas de cada uno de los mandamientos que Dios había establecido, ¿sí? Pero esas reglas las llevaban a un punto que era, lo voy a decir así con todo respeto, pero incluso ridículo el cumplimiento de todas estas leyes. Entonces, algo que Cristo les dice cuando Él está en esta tierra es que ellos están anteponiendo el mandamiento de los hombres por encima de la ley de Dios, ¿sí? Entonces, algo que nosotros debemos entender es que una es la ley de Dios
que está establecida en su palabra, y otros, muchos otros son mandamientos de hombres. No solamente de los judíos, podemos ver que eso ocurre, por ejemplo, en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está llena de tradiciones que no tienen un fundamento bíblico, pero a veces también ocurre dentro de grupos cristianos, que empieza a haber imposiciones de llevar a cabo, de hacer ciertas cosas que no tienen tampoco un sustento bíblico. Entonces nosotros debemos discernir y entender que a lo que Dios nos está llamando, Él lo establece en su palabra, ¿de acuerdo? Entonces dice, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dijo el Señor Dios. Luego en el verso 10 dice, peso de justicia y efa de justicia y bato de justicia tendréis. ¿A qué se refiere todo esto? Pues que los comerciantes hacían lo que hoy también es muy común, ¿no? Es decir, que daban kilos que no eran un kilo, que vendían telas que decían que medía, no sé, voy a tomar ahorita una medida que obviamente en aquel momento no se usaba, quizá 1 metro, ¿sí? Pero que realmente no medía 1 metro. Entonces, eso se conoce como robar. Finalmente, lo que Dios les está diciendo aquí es que esto que en un momento dado puede parecernos tan pequeñito, tan insignificante, que es, si tú te dedicas al comercio, te tienes que asegurar estar siendo justo en la forma en la que comercias, estar entregando correctamente las pesas y medidas y cobrar lo correcto. Eso es parte de justicia. Sí. Luego, más adelante, en este mismo capítulo, habla acerca de ofrenda y habla acerca de diezmo. Entonces, el dar ofrendas y el pago del diezmo también es justo. Cuando nosotros dejamos de hacer esto, estamos obrando en injusticia, ¿de acuerdo? En el verso 13, por ejemplo, dice, esta será la ofrenda que ofreceréis, la sexta parte de un efa de homer de trigo y la sexta parte de un efa de homer de la cebada. Y la ordenanza del aceite será que ofreceréis un bato de aceite, que es la 10ª parte de un coro. En fin, está utilizando medidas antiguas, pero lo que está aquí haciendo es establecer, ¿sí? ¿Cuál era la forma y cuáles eran las medidas correctas para ofrecer o traer, perdón, ofrenda delante de Dios? Incluso podríamos hablar aquí de impuestos. Dice, todo el pueblo de la tierra será obligado a esta ofrenda para el príncipe de Israel. Esto ni siquiera era para Dios, pero el pago de impuestos, el que nosotros paguemos impuestos, es justo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Solamente es esto? No, vamos a seguir viendo algunos otros versículos. Denme un segundito. Job 31:6 también dice, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Nuevamente está haciendo referencia a esta parte. Vamos a Ezequiel 18:5-9. Y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, fíjense, dice que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, al deudor tornaré su prenda, al deudor tornare su prenda, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento, que cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni recibiere más de lo que hubiere dado, de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre, que caminare en mis ordenanzas y guardare mis derechos para hacer según la verdad, este es justo
éste vivirá, dijo el Señor Dios. Entonces aquí nos está dando también varios mandamientos para ser considerados también justos delante del Señor. ¿De acuerdo? Cuando habla de no comer sobre los montes, a lo que se refiere o va ligado justamente con esa comida que estaba ofrecida a los ídolos y a toda la adoración idolátrica que en un momento dado llevó a cabo su pueblo al mezclarse con otras culturas. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar al siguiente, que es benignidad. Ahora, antes de leer lo que dice la palabra de Dios acerca de benignidad, a veces es una palabra que no comprendemos bien, les quiero leer aquí una definición, que es: benignidad es apoyar a otros durante sus tiempos de debilidad para que puedan alcanzar su máximo potencial en el Señor. Vamos a ver en dónde la palabra de Dios nos habla acerca de que Él es benigno. Segunda de Samuel 22:36. Segunda de Samuel 22:36 dice: tú me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha multiplicado. ¿Sí? Entonces vemos aquí la obra de Dios a favor del hombre, que se conoce como benignidad. Vamos al Salmo 18:35, por favor. Salmo 18:35. Me diste asimismo, vuelve a repetir, el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ahora vamos a ver también qué es lo que pide Dios de nosotros respecto a este mandamiento. Lucas 6:35. Y vamos a leer también. Es más, los voy a invitar que leamos desde el 32. Dice: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Aquí viene el mandamiento. Amad pues a vuestros enemigos. Eso es benignidad. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sí? ¿Queda claro lo que es la benignidad y a qué nos está llamando Dios? Sí, Leslie, ¿Sí? gracias. Sí. Ok, muchas gracias. Vamos a leer Mateo 11:26 al 29, por favor. ¿Me puedes repetir la cita, Leslie, por fin? Mateo 11, vamos a leer desde el 25 para que entendamos el contexto, desde el 25 hasta el 29. Y aquí vamos a ver también otras cualidades de carácter de Dios que nosotros debemos desarrollar. En aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Viene aquí el mandamiento. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente, que es compasión o misericordia también. Vamos al Salmo 86:15. Salmo 86:15 dice: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Recuerdan que leímos con anterioridad que decía que nosotros también debemos ser ¿qué? Lentos para airarnos, porque esa es una cualidad de Dios. Y grande, dice, en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. En Éxodo 34:6, como antecedente, recordemos que pues Moisés está guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida, y él sube en un momento dado para que le sea entregada la ley escrita, y en el momento en el que está con el Señor, que recordemos que fue un periodo de 40 días, el pueblo se desespera y entonces le piden a Aarón que les haga pues un ídolo, sí, que represente a Jehová, a Dios, que lo sacó de Egipto. Sí, ahora ellos creen o le están pidiendo a Aarón que sea un ídolo que represente a Dios. Sin embargo, vemos que aunque ellos, vamos a decirlo así, tuvieran como la buena intención de adorar a Dios, era algo que Dios explícitamente les había prohibido que hicieran, el tener ídolos, ¿de acuerdo? Entonces, el Señor justamente se enoja a causa de ese pecado del pueblo, y vemos aquí cómo pues viene Moisés delante de él, y vamos a ver cuál es lo que él clama. El verso 6 dice: Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que no tenga por inocente al malvado, ¿de qué cualidad nos habla? Justicia. Justicia. Que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De acuerdo? Deuteronomio 4:31. Deuteronomio 4:31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Ahora vamos a Lucas 6:36. Y aquí está el mandamiento muy directo. Sed, pues,
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué quiere decir ser misericordioso? Me gustaría escucharlos. Alguno que quiera decirme Que qué te es. duele el dolor de otros, ¿Perdón? que te duele el dolor de otros, o que cuando alguien está pasando por una situación difícil o hace algo indebido, en lugar de regañarlo y reprenderlo y ser duro, es tratarlo con amor y ver de qué manera lo puedes ayudar. De acuerdo, sí va más en ese sentido. Cuando nosotros vemos que alguien está pasando por algo que le duele, más que misericordia, lo que nosotros hacemos es, se me fue ahorita la palabra, ser empáticos, ¿sí? Pero la misericordia va más bien relacionada cuando nosotros recibimos alguna ofensa por parte de otra persona y nuestra respuesta natural sería también ofenderlo, sería ahora sí que vengarnos, pagarle con la misma moneda. Misericordia lo que quiere decir es darle a alguien un favor inmerecido, ¿sí? La compasión es responder también a una necesidad profunda de otra persona con el anhelo de hacer lo que sea necesario para suplirla. Es entender que si alguien me ofende, es muy probablemente porque él mismo tiene heridas. Y entonces, en lugar de buscar vengarme, vuelvo a insistir, o pagarle con mal, es procurar entender cuál es su necesidad profunda y ayudarle para que él la pueda sanar. Esa es la compasión. ¿Sí? ¿Fue claro el concepto? Es como no darle el pago a alguien de lo que merece y ser. Exactamente, exactamente, lo definiste muy bien. No darle a alguien el pago que merece, ¿sí? ¿Alguien más? Bueno, aquí están escribiendo algo. También orar por ellos, por supuesto. Sí, de hecho, la oración es un bien que nosotros hacemos por las demás personas. Pero fíjense qué curioso, muchas veces en nuestra oración nosotros hacemos como, pone mi papá un ejemplo que a mí me parece muy, muy gracioso, pero que verdaderamente nos refleja a muchos, ¿no? Señor, te pido por mí, por mi familia, por mis amigos y por nadie más. Digo, no decimos por nadie más, pero básicamente nuestras oraciones como que se enfocan en mí y en los que quiero y se acabó. Sin embargo, nuestra oración debe ir más allá y debemos aprender a interceder, es decir, orar por aquellos que no conocen de Dios, pero también, o sea, digo, oramos por los que no conocen de Dios, a los que amamos, pero también debemos aprender a orar por aquellos, dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir, se los dije hace un momento, por aquellos que nos ultrajan, que nos maldicen y que nos persiguen. Y esto, déjenme Perdón, decir, manden. perdón, hermana Leslie, eh, eh, la compasión o la misericordia puede ser también un equivalente a la gracia de Dios hacia nosotros. Sí, por supuesto, está relacionado. Ujú. Sí, Gracia, gracias. les voy a decir la definición o de acuerdo a lo que es la palabra en hebreo, gracia implica que alguien que está como en una posición superior se incline a favor de alguien que está en absoluta, vamos a decirlo así, inferioridad, en una condición deplorable, ¿sí? Y gracia es como tener esa deferencia, el tener ese amor por alguien que no lo merece. Ujú. Esa es como la definición de gracia, el amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Ujú. Entonces sí está muy relacionada. Vamos a la siguiente cualidad que es la fidelidad.
Les voy a pedir que me acompañen a Deuteronomio 7, 9. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Vean cómo van de la mano sus cualidades. Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Vamos a seguir leyendo en el 10. Pero que da su merecido en su propia persona al que aborrece, destruyéndolo. A quien le odia no se demora en darle en su propia persona el pago. Esto se llama justicia, ¿sí? Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. ¿De acuerdo? Salmo 119, 138. Salmo 119, 138. Dice así la palabra de Dios, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Este Salmo 119 es una descripción de la palabra de Dios, de su ley, de su instrucción, de sus mandamientos. Tiene muchas palabras relacionadas, testimonios, juicios, etcétera. Si nosotros leemos todo este salmo, vamos a poder identificar muchas cualidades que los describen, ¿sí? Habla de que sus testimonios son verdad, que sus testimonios son justos, aquí dice que son fieles, ¿sí? El 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, nuevamente vamos encontrando dentro de la palabra de Dios en múltiples ocasiones que estas cualidades de carácter de él las vemos repetidas, ¿sí? En distintos contextos. Y aquí, vuelvo a insistir, habla específicamente de la palabra de Dios como algo que proviene directamente de él. Vamos a Isaías 49, 7. Isaías 49, 7. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Lo verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por causa de Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Primera de Corintios 1:9. Dice así la palabra de Dios, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí mismo en Primera de Corintios, el capítulo 10, verso 13. Dice así, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. ¿De acuerdo? Ahora les quiero preguntar, ¿cuál de los mandamientos está directamente relacionado, para que lo vayan pensando, con la fidelidad de Dios? Ahora, hay un verso en 2 de Timoteo 2:13, que espero que muchos lo conozcamos, que dice que aún a pesar de que nosotros somos infieles, dice, Él
permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y algo que debemos entender de las cualidades, de carácter de Dios, es que sus cualidades son absolutas. En nosotros, el amor, la verdad, la justicia, ¿sí? Son valores que anhelamos, es a lo que deseamos, a lo que queremos llegar, es como esa perfección moral a la que aspiramos. Sin embargo, en nuestro diario vivir tropezamos continuamente con lo opuesto, es decir, en lugar de amar, odiamos, en lugar de hablar verdad, mentimos, en lugar de actuar con justicia, somos injustos, ¿sí? Porque a veces beneficiamos a ciertas personas porque nos caen bien, aunque no hayan actuado bien. Y por otro lado, ¿no? A veces somos injustos con personas que merecen quizá, pues no sé, merecen algún beneficio de parte nuestra y no se los damos quizá porque no nos caen bien, ¿no? Eso es injusticia. Hacer todo ese tipo de cosas, lo que revela es que en nosotros, los seres humanos, existe esa dualidad de la que les hablaba hace un par de días, que describe muy bien Romanos capítulo 7. Y a veces, como en nosotros hay esa dualidad, pensamos que también en Dios hay esa dualidad, ¿sí? Que Él ama, pero que también nos odia. Que Él, pues sí, es verdad, pero seguramente algunas veces nos dirá una mentira. O que a veces va a ser injusto. Muchas veces hemos tachado de injusticia a Dios, muchas veces, ¿sí? Cuando ocurre algo que no comprendemos, decimos es que Dios no es justo. Y lo que no entendemos, vuelvo a repetir, es esto que dice este versículo, porque este versículo, aunque lo dice para una de esas cualidades, que es la fidelidad, dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él es quien es. Y la palabra de Dios dice que en Él no hay ninguna sombra de variación. ¿Sí? Esto es bien importante que lo entendamos, pero digo, ahorita voy a retomar este punto, ¿sí? No solamente entenderlo en nuestra mente, sino aprender a verlo en nuestra vida y aprender a verlo en lo que nos rodea, ¿sí? Entonces retomo la pregunta que les hacía. ¿En cuál de los mandamientos creen que Dios nos está pidiendo que también nosotros seamos fieles? No cometerás adulterio. Perfecto. No cometerás adulterio, ¿sí? Eso es fidelidad a las personas que Dios nos está poniendo en las manos, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios pone ejemplos acerca de su fidelidad para con Israel. Recuerden, Oseas 2:20 es un capítulo que nos habla acerca también de que él en un momento dado desposa a Israel. Y dice Oseas 2:20, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Dios, ¿sí? Entonces, la fidelidad es una cualidad que efectivamente se tiene que ver en nosotros cuando nosotros somos creyentes, cuando nosotros estamos poniendo nuestra fe en Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ver la última cualidad que tengo aquí. No quiere decir que estas sean todas. La verdad es que un ejercicio que les puedo pedir que hagan es en la medida de que ustedes vayan haciendo lectura de su Biblia, donde sea que estén leyendo, procuren ir identificando esos versículos que hablan acerca del carácter de Dios. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la santidad, ¿qué se refiere? Entonces los invito primero a leer Salmo 22:3. Salmo 22:3. Que dice así: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Levítico 11:44.
Levítico 11:44. Yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Y ahí mismo viene el mandamiento, porque yo soy santo. Ahora, ¿a qué se refiere con que nos debemos santificar? Aquí mismo lo explica. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Sí, pero no únicamente se refiere a esta parte, o sea, la santidad, cuando nosotros nos ponemos a estudiar, por ejemplo, que ahorita Isaac está haciendo este estudio para la congregación, el libro de Levítico, la palabra que lo puede definir es santidad, es decir, todas aquellas leyes, ritos, holocaustos que en un momento dado se debían hacer para como pueblo de Dios se mantuvieran santos. Y estoy hablando del pueblo de Israel en aquel momento, ¿sí? Pero nosotros podemos encontrar ahí una serie de indicaciones que hablan acerca de esa santidad y de cómo debemos guardarla. Ahí mismo en Levítico capítulo 20, versos 7 y 8. Y aquí viene también otra forma y es mucho más amplia. Dice, santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Cómo nos santificamos? Vean lo que dice el verso 8. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo soy Jehová, el que os santifica. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros seguimos leyendo, encontramos ahí, vuelvo a insistir, una serie de indicaciones, de instrucciones. La palabra Torah se ha traducido como ley específicamente, pero la palabra Torah es mucho más amplia, se refiere a instrucciones, a una guía que Dios nos da para vivir en rectitud, para vivir en santidad, ¿sí? Leslie, ¿puedo hacer un comentario? Por supuesto. Acabo de leer, estoy recibiendo un estudio del libro de Cantar de los Cantares y aquí habla de la santidad y dice que la santidad es un llamado al deleite verdadero para que podamos nosotros buscar esa santidad. Es como entender que todo el placer que otorga el pecado no se compara con el deleite que hay en Dios viviendo en santidad. Así es, y me parece excelente esa aportación que haces. Justamente los quiero invitar a que me acompañen. Vamos a leer el libro de Isaías y con esto quiero cerrar el día de hoy, si me dan unos minutos más. Isaías 58. Isaías 58 habla acerca del verdadero ayuno, ¿sí? Pero le voy a dar un enfoque un poquito diferente a este ayuno. Quiero que, ok, vamos a leer desde el verso 1, es un verso, un capítulo corto, pero justamente vamos a llegar a esa parte. El verso 1 dice, clama a alta voz, no te detengas, alza tu voz como shofar y predica a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera obrado justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado y no lo supiste. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis, es decir, lo hacen para ustedes mismos. Y todos demandáis vuestras haciendas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros muchas veces venimos delante de Dios para levantar un clamor, para orar, por lo que oramos es por nuestras peticiones. Y esto yo les quiero pedir que cada quien haga su reflexión personal. Tristemente hemos reducido la oración
a hacer una lista de peticiones, como voy a poner el ejemplo, como la famosa carta Santa Claus. Dios, estoy aquí para pedirte que me bendigas en este día, que sanes a mi esposo que está enfermo, que nos des económicamente lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Y esa es nuestra oración. A esto es de lo que está hablando este capítulo 58. Y cuando ayunamos, bueno, porque creemos, bueno, el ayuno tiene más fuerza y entonces puedo venir delante de Dios, y voy a utilizar otra frase, y hacerle manita de puerco. Es que Dios, yo me quiero casar con esta persona y yo no sé si es tu voluntad o no, pero yo quiero hacerlo. Entonces estoy ayunando para que tú me lo concedas. Es bien triste cómo hemos reducido a Dios, en lugar de que sea nuestro Padre, el creador del universo, nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro consolador, aquel en quien nos deleitamos, lo hemos reducido al genio de la lámpara mágica. Que cada vez que yo tengo necesidad de pedir un deseo, vengo y lo froto y le digo, Señor, necesito esto, gracias, amén. Perdón si suena un poco ruda, no es mi intención, pero esto es lo que quiero mostrarles en lo que dice este capítulo. Verso 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Dice, no ayunéis como hasta aquí, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Te has preguntado a veces por qué oro, por qué ayuno y Dios no me escucha y no me responde? Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿realmente estoy orando conforme al corazón y a la voluntad de Dios? ¿O lo estoy haciendo para mis propios deleites y placeres? Verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí para que el hombre aflija su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. Dice, no es antes el ayuno que yo escogí. Fíjense lo que dice. Desatar los líos de impiedad, deshacer los haces de opresión y soltar libres a los quebrantados y que rompan todo yugo, es decir, que vivamos en justicia. Verso 7, ahí nos dice cuál es el ayuno. Dice que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes metas en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad reverdecerá presto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor te recogerá. Entonces invocarás y oirás al Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Yo estoy presto a escucharte, pero necesito que tu vida sea una vida de justicia, una vida que refleje el temor de Dios. Y si derramares tu alma al hambriento, verso 10, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerta de riego y como manadero de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y edificarán de ti los desiertos antiguos. Los cimientos caídos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Fíjense qué bonito es este versículo, o sea, es triste porque por mucho tiempo nosotros también hemos menospreciado los mandamientos de Dios, hemos menospreciado el guardar el Shabbat. Miren lo que dice este verso. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y aquí viene lo que dice Seid. Y al sábado llamares delicias, santo, glorioso día del Señor, y lo venerares, no haciendo tus caminos ni buscando tu voluntad. O sea, no vengas a orar para pedirme que yo haga lo que tú quieres.
Ven y deleítate en mi presencia, busca mi rostro, conóceme que yo soy Dios que te amo. Pero saben, es triste que a veces por años y años y años estamos en el cristianismo y creemos conocer a Dios. Y la verdad de las cosas es que no sabemos quién es Él. Dice, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Dice, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor ha hablado. Saben, muchas veces nosotros pedimos que el Señor derrame su bendición en nuestra vida, y es un deseo legítimo, es algo bueno y correcto que lo anhelemos. Pero creo que no hemos entendido que la bendición de Dios, y les invito a que lean Deuteronomio capítulo 28, la bendición de Dios es el resultado de amar a Dios, lo que quiere decir guardar sus mandamientos. El día de ayer estudiamos que amar no es solamente de palabra, y veíamos que el amar a Dios, lo que quiere decir, Cristo lo dijo, es: aquel que me ama es el que guarda mi palabra, es el que guarda mis mandamientos. Y el llamado del Señor en este capítulo de Isaías es: ven conmigo, quiero tener una relación contigo, pero necesitamos dejar de lado la hipocresía. Decimos que somos cristianos, decimos que creemos en Dios, pero nuestra vida no refleja ese carácter de Dios por medio de nosotros. Y después venimos y clamamos a Dios en esa falta de entendimiento de por qué Dios no me contesta, por qué Dios no me oye. Pero ahí nos está faltando entender que para que Dios nos oiga, lo que acabamos de leer, dice, es que primero nosotros tenemos que estar en sintonía con Él. Nuestra forma de hablar, nuestro pensamiento y nuestra forma de vivir deben ser en integridad. Y cuando nosotros estemos manifestando la vida de Dios, por medio de nosotros vamos a aprender a conocer a Dios como Él verdaderamente es, ¿sí? A conocer su carácter, ¿ok? Voy a cerrar aquí, no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional o alguna pregunta, Hermana Leslie, ¿sí? una pregunta. Entonces, nosotros en el cristianismo nunca nos han dicho que debemos guardar el Shabbat. Ajá, y los judíos lo guardan desde el viernes por la tarde hasta el sábado, creo que también por la tarde. Así es, de 6 Entonces, a 6. nosotros también debemos hacerlo, aunque no con los rituales que ellos lo hacen, o Correcto, nada yo más. lo que te diría, perdón, te sigo Sí, escuchando. sí, ah, ya se me fue la idea, perdón. Ay, qué Es- pena, discúlpame, te Sí, interrumpo. ajá, sí, dígame, hermana. Lo que acabamos de leer, ¿sí? El verso 13, Isaías 58 es: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso día del Señor, y lo veneras, no haciendo tu voluntad, no haciendo tus caminos, ni hablando tus palabras. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros destinemos ese día para estar en comunión con el Señor, que dejemos de lado actividades laborales, que dejemos de lado nuestros propios placeres y gustos. Normalmente el sábado decimos es día de descanso y entonces voy a ir a hacer lo que a mí me gusta. Y lo que el Señor dice aquí es: no hagas lo que a ti te gusta. ¿Por qué no vienes y haces lo que a mí me gusta? ¿Por qué no pasas ese tiempo conmigo? Te deleitas en mí, leyendo mi palabra, estando en comunión con el Señor, adorando a Dios. Eso es guardar el Shabbat, estando en familia, escudriñando la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo más importante, lo más relevante en el Shabbat. Y entonces, perdón,
Y entonces lo haríamos nada más el puro sábado, todo el sábado, o como lo hacen los judíos. Bueno, lo que tenemos que entender, ¿por qué se hace desde las 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado? Esto viene en Génesis capítulo 1, ¿sí? La palabra de Dios dice, cada vez que el Señor iba creando algo, Él decía, fue la tarde y la mañana el día primero. Por esa razón es que el día inicia a las 6 de la tarde y concluye al siguiente día a las 6 de la tarde, de acuerdo, digamos, a lo que señala la propia palabra de Dios, ¿sí? Sí contesté su respuesta, digo su pregunta. Gracias, hermana, gracias. No hay de qué, gracias a Dios. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Y yo, Rafa, hermana, Dígame. nada más regresando un poco cuando usted habló de los mandamientos, ¿Sí? no pude, para mis notas me quedé corto, porque dice usted que 613 mandamientos le fueron dadas y entregados a Moisés en el monte Sinaí. Después dijo que David los redujo, Los redujo a 15 mandamientos. luego, ¿quién más? Luego Isaías a 11. 11, Isaías y Miqueas, después Miqueas dijo a 3. 3. Y Jesús nos Ajá. da el gran mandamiento que son 2, o sea, no es solo uno. El primero es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Y el segundo dice es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, sí, hermana, está muy bien eso. Y la última nada más, de acuerdo a usted a la definición que nos da, no me podría repetir, digo que benignidad era apoyar a otro en sus tiempos de debilidad. Se la vuelvo a repetir con mucho gusto. A ver, por Benignidad favor. es apoyar a otros durante sus tiempos de debilidad para que puedan alcanzar su máximo potencial en el Señor. Gracias, hermana. Es que está No. muy bien así, ya tiene uno más claro esto, ya cuando a uno le viene la palabra benignidad, es que teníamos otra, bueno, yo al menos tenía otra idea de cuando hablan de benignidad, quiere decir que eres bueno, que no, que es bueno, que no Esa es la perjudica a los bondad. demás. Ah, esa es la bondad. Es que yo la confundí entonces. Sí, nos suele ocurrir. Benignidad A veces tenemos como con algunos conceptos bíblicos confundidos. Por eso también tratamos de ir haciendo estas aclaraciones. exactamente. Así le agradezco. Sí, hermana, muchas gracias. Con muchísimo Leslie, ¿me gusto. puedes repetir la última parte para que puedan alcanzar qué, perdón? Para que puedan alcanzar su máximo potencial en el Señor. Perfecto, gracias. No hay de qué. ¿No hay más preguntas o comentarios? Vamos a orar. Una pregunta. Hola, buenos días. Yo tengo una. Claro que sí, Jorge, adelante. Gracias, Leslie, muy amable. Me entró una duda que la verdad es que son de esas que luego arrastra uno, yo creo que por meses y por años y por así mucho tiempo. Y es el asunto de que a través de lecturas de la Biblia, pues en muchos momentos me parece normal y como que percibo que Dios pues se complace a lo mejor con el actuar de ciertas personas, pues también se molesta, la ira de Dios y hay castigo, o sea, como si efectivamente Dios pues tuviera así diferentes como emociones, ¿no? Y yo mismo digo, bueno, pero ¿cómo le hará, no? Somos millones y yo no sé si al mismo tiempo que está complacido con alguien, está enojado o se entristece de lo que pasa, o sea, digo, bueno, no sé, ¿no? A lo mejor tiene muchas facetas o a lo mejor, eh, no sé, eso me entra a confusión y hace ratito creí entender que como que dijiste, no, Dios, sí entiendo de que no cambia, en un sentido pues de que sea diferente después, por eso también en su palabra dice que
pues sus promesas persisten, no es hombre como para cambiar de opinión. Pero en este sentido, como al parecer mostrar esas diferentes como emociones de enojo, de que se contenta o algo así, no entendí, ¿no? Y como que dijiste, o creo entender que dijiste así como que no tiene ninguna emoción, o Dios nunca o sea, no cambia como para nada. Entonces no sé bien cómo lo explicaste, ¿no? ¿Cómo opinaste sobre de esto o cómo nos enseñaste de esto? Ok, lo que comenté es que el carácter de Dios es inmutable. Eso lo que quiere decir es que estas cualidades en Él son cualidades absolutas y perfectas, a diferencia nuestra. Nosotros podemos, les ponía el ejemplo hace también algún tiempo, donde les decía, bueno, ¿cuántos de aquí dirían, yo soy deshonesto? Y casi todos decimos, no, pues yo soy honesto, ¿sí? Sin embargo, aunque nos percibimos o podemos decir que otra persona es honesta, en nosotros como seres humanos no quiere decir que absolutamente siempre decimos la verdad, ¿sí? O sea, es como predominante esa cualidad, sin embargo, llegamos a mentir o a exagerar, que también es mentira y este tipo de cosas. Sin embargo, en Dios eso no ocurre. Él es verdad y es verdad absoluta. En Él no hay mentira. Lo mismo ocurre con la justicia. La justicia en el ser humano es algo que no es totalmente o 100%, valga la redundancia, justo, ¿sí? Porque nosotros llegamos a tener a lo mejor ciertas inclinaciones que nos hacen actuar con injusticia. Pero eso es algo que no ocurre en relación a Dios, en relación a su carácter. Si fuera de esa manera, simplemente por poner un ejemplo, hubiera sido más fácil para Dios decir, ok, pecaron, yo ya sabía que iban a pecar, entonces borrón y cuenta nueva y vamos a partir de cero y avanzamos, ¿no? Y aquí nadie tiene que pagar nada. Sin embargo, nosotros algo que vemos de su carácter, y lo leíamos con esta cualidad de la fidelidad, es que él no puede negarse a sí mismo. Por eso les explicaba que los mandamientos y el carácter es algo que Dios es, ¿sí? Ni siquiera es algo que él decide, es algo que él es. Entonces, en ese sentido, él debía cumplir con esta cualidad de ser justo, pero sin dejar de lado su compasión o su misericordia, que también es. Entonces, por eso está el plan perfecto de Dios para nuestra redención. Se cumple la justicia por medio de la muerte de Cristo, pero también por medio de su muerte es que Él nos puede dar su misericordia para salvarnos. ¿Sí? Creo que algo, Jorge, y no sé si hacia esto vas, que muchas veces en la palabra de Dios nos conflictúa es cuando habla acerca de la ira de Dios. Y creo que el conflicto viene a raíz de que nosotros entendemos la ira a partir de cómo la experimentamos. Y entonces, cuando yo me lleno de ira, arremeto contra quien se me pone enfrente, sean culpables o no. Pero eso soy yo como ser humano. La palabra de Dios dice en un versículo que leímos, ¿sí? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso lo que quiere decir es que la ira en Dios, incluso airado, él no pierde esa cualidad que tiene de ser justo, ¿sí? Entonces, aunque nosotros no entendemos, Jorge, porque de pronto podemos ver, no sé, lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Y mucha gente se dice, no, pero ¿cómo es posible? Esto está pues yendo en contra de todo mundo y como que no alcanzamos a ver, ¿sí? Dentro de un suceso que está atañendo a tantos miles o millones de personas, ¿cómo puede estar obrando la justicia de Dios? Pero Él es, vamos, tan infinito en todas sus cualidades, ¿no? En ser poderoso,
en ser conocedor de lo que ocurre, que efectivamente Él tiene la capacidad de que dentro de la misma circunstancia, cada uno de nosotros lo vivimos de manera diferente. ¿Sí? Y hay para quienes esta circunstancia viene como juicio, y hay para quienes dentro de ese juicio Dios provee de un espacio de salvación, de un espacio seguro, porque efectivamente Él es justo y porque no todos, ¿sí?, van a ser sometidos a un mismo, vamos a llamarle así, castigo, a una misma disciplina, dado que la condición de cada ser humano delante de Dios es diferente. No sé si esto ayuda a aclarar un poco lo que me preguntas. Gracias, Leslie. Entiendo lo de las características y como que eso no me hace ruido. Más bien quería como tu opinión en relación como a las emociones, ¿no? Como de que se pudiera alegrar, de que pues se pudiera enojar, como más hacia las emociones, o sea, como que esa era más mi duda, ¿no? No en cuanto a sus características que sí entiendo como fijas o inmutables, ¿no? Sí, la palabra de Dios sí hace mención respecto a que Él experimenta ciertamente emociones. Y recordemos que si somos hechos también a su imagen y semejanza, es porque de cierta manera nosotros, al tener esas emociones, estamos reflejando parte de lo que Él es. La palabra de Dios dice que Él se goza de la justicia, ¿no? Por ejemplo, habla acerca de que se entristece, habla acerca de que tiene esta ira. Sin embargo, vuelvo a repetir, ¿qué ocurre? E incluso vamos dentro de los seres humanos. Cada uno tiene como su personalidad, que es parte del carácter, ¿sí? Pero dentro de esa personalidad hay quienes tienen, lo voy a decir de esta manera, ¿sí? Inteligencia emocional. Entonces, hay personas que cuando manifiestan ciertas emociones, queda totalmente fuera la inteligencia, ¿no? O sea, es decir, se enojan, e insisto, como que arremeten contra todo y contra todos y demás. Pero hay personas que han aprendido como a tener esta inteligencia emocional que es expresar mi enojo, pero no expresarlo con violencia o con agresión, sino poder venir con la persona que quizá me agredió, lo que provocó en mí el enojo y entonces decirle, ¿sabes qué? Me molestó que hiciste esto, esto y esto. Y es un abordaje diferente de un sentimiento. Entonces, ¿Dios tiene sentimientos? Sí, la palabra de Dios menciona varios de ellos, pero vuelvo a insistir, su carácter es el que predomina, Él no se deja, digamos, mover como nosotros los seres humanos, muchas veces sí lo hacemos por nuestros sentimientos. Andamos con nuestros sentimientos como si estuviéramos en una, como un sube y baja, sí. Dejamos que nos dominen las emociones. No ocurre así con el Señor. ¿Sí? Leslie, ¿no sería eso también de la templanza y dominio propio? Sí, por Que tiene, supuesto, es parte de lo que nosotros debemos desarrollar en el carácter. ajá, para no tener esas emociones desenfrenadas, Es ¿no? correcto. A ver, va a haber aquí una participación, quiere comentar mi papá. Una cosa que quiero agregar, que el carácter de Dios es equilibrado. Hay un balance en él. Él es amor, es bondad, es misericordia, es gracia, pero también es justicia, en cierto sentido. Bueno, es justicia. Vemos un ejemplo en Jesús. Era manso y humilde, pero cuando tuvo que enojarse, cuando saca a los cambistas del templo, ahí mostró el carácter de molestia y de enojo y de ira incluso. Una ira justa, porque la casa de su padre, él dijo, era casa de oración y la que habían convertido en una cueva de ladrones. Entonces hay un equilibrio, en Dios hay un equilibrio en el carácter, tiene los sentimientos que tenemos. Nosotros nos desfasamos y el ser humano, si ustedes observan,
Casi todo lo decidimos por emociones, muy peligroso. Muy, muy peligroso. No usamos la inteligencia. Tenemos el alma, sentimientos, pensamientos, emociones, voluntad, inteligencia, mente. Pero usamos más las emociones que la inteligencia. Y principalmente, desde luego, la inteligencia de Dios, que es su palabra para tomar decisiones. Entonces, lo que podemos decir es, conclusión, hay un equilibrio en el carácter de Dios. De acuerdo a la justicia o la injusticia. Correcto, porque Él es Dios perfecto y Él no falla. En nosotros sí también debería haber un equilibrio en el carácter. A veces podemos ser muy solo bondadosos y hasta débiles en ese sentido. Nos falta el carácter de ira por las cosas justas. O a veces nos pasamos de ira y no hay ese balance. Debe haber un balance como lo hay en Dios. Pero sí, la ira de Dios dice que está contra los pecadores. Eso es normal y lógico, puesto que Él proveyó un camino de salvación. Solo eso quería agregar. ¿Quieres decir? Muchas gracias. Gracias, Jorge. No sé si se aclaró tu duda. Sí, creo que avanzó bastante. Muchas gracias. Ok, no hay de qué. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, de conocer más acerca de quién eres, Señor, de cuál es tu carácter, Padre, y de entender, Señor, que también tú deseas que nosotros podamos reflejar ese carácter, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Que el anhelo en tu corazón es que podamos conocerte en la intimidad, que podamos hablarte, que podamos venir delante de ti, Señor, pero que también nuestra vida sea un reflejo, Señor, de esa justicia, de ese amor, Señor, que tú has puesto sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tú sigas haciendo esa obra en cada uno de nosotros, que nos sigas revelando tu palabra, Señor, que sigamos aprendiendo quién eres tú, para que podamos tener también, Señor, una mayor confianza, Señor, de poder venir delante de tu trono, Señor, y una mayor comprensión acerca de lo que tú deseas para nosotros. Bendito eres en el nombre de Jesús. Amén.